Con Sebrelli quería empezar con un tema que a uno le inquieta, le despierta curiosidad. Uno ha visto a esta sociedad argentina, por ejemplo, que se entusiasmó con los militares, se entusiasmó con Alfonsín, se entusiasmó con Menem, se entusiasmó con Duhalde más o menos, pero bueno, se entusiasmó con los Kirchner y ahora se entusiasma con Macri. Primero cuando se entusiasman es que no quieren ver nada de lo que está ocurriendo y que les parece que todo es maravilloso. Y además ni siquiera quieren reconocer lo que hicieron antes, ni con los militares, ni con Alfonsín, ni con Menem, ni con Kirchner, ni con Duhalde. ¿Qué es eso? ¿Es un caso único o es comparable a otros fenómenos, tanto fenómeno camaleónico, digamos, volátil? No, el problema es, claro, que es una sociedad bastante indiferente e ignorante de la política. Hay un 10% o un 20%, pongamos, que no es volátil, está muy fija, que es el 20% de populistas, que lo son a lo largo de las décadas. Esos no son volátiles, son siempre. Y un 20% que son democráticos, y lo siguen siendo, bajo distintos rubros, pero lo siguen siendo. Y el resto no les importa la política, no entienden nada, se deciden por el voto 15 días antes o el día anterior, mucha gente lo dice, bueno, el día mucha anterior. Gente que... Y es un fenómeno que se da en muchas sociedades, en casi todas, yo diría, pero en la Argentina mucho más. En la Argentina mucho más porque no tenemos una continuidad política. Hemos pasado muchos años sin sufragio y demás. Eso es... Y eso es lo que hace fracasar a las buenas... Yo ayer, cuando escuché el discurso de Macri, que me puso muy alegre, muy contento, porque realmente es muchas cosas que yo deseo y que he pensado, pero al mismo tiempo una sombra de duda. ¿Hasta qué punto va a poder realizar todo eso? Porque lo que se ha propuesto ya no es los discursos de las campañas y demás, eran discursos políticos, un poco de, show off. No show, pero cambiar el kirchnerismo. Por muy poco que se haga, se puede ser distinto al kirchnerismo, porque el kirchnerismo llegó a un grado de degradación total. Pero esto es mucho más profundo, mucho más profundo. Mucho más profundo de que la reforma que se había propuesto Alfonsín. Esto es un ataque a la sociedad, a la cultura populista. Pero Alfonsín en realidad lo que planteó era una reforma, un cambio a una sociedad que venía de varios años de administración militar. Esto es absolutamente distinto, en todo caso. Era distinto, pero el radicalismo es muy contradictorio. Tiene una parte democrática, que siempre lo ha tenido, Alem, Alvear, y una parte populista, Irigoyen. Irigoyen es algo que nadie reconoce, es el fundador del populismo. Un populismo más moderado, sí, más blando, pero es el fundador del populismo. Y Alfonsín básicamente era democrático. Bueno, no tendríamos democracia sin Alfonsín. Si hubieran triunfado Luder, hubieran pasado años antes de llegar a la democracia. Se lo agradecemos. La Junta de los Militares, extraordinaria. Pero tenía su parte populista, que fue la parte económica, que fue lo que lo llevó finalmente al desastre. Pero en última instancia, uno cuando ve, y acá viene para una segunda pregunta, la gente que está en el poder lo que quiere es que la quieran. Y en algunos casos, el veneno populista, para usar palabras tuyas, se inocula con mucha facilidad porque la gente, el que está al frente de algo desea que lo aplaudan las multitudes. Bueno, yo creo que Macri se animó a hacer lo que ningún otro se animó, a hacer algo que va a costar lágrimas y sufrimientos. Una política, una economía racional, duradera, normal, implica grandes falencias en lo político
o grandes contradicciones en lo político y por lo tanto en lo social. ¿Vos lo ves tan Yo no convencido creo él? que esto pueda caer bien en los sindicalistas, en los empresarios y en algunos políticos. Creo que va a tener que enfrentar duros ataques. Espero. Ahora, yo creo que la suerte es que está muy, muy convencido. Al principio, Macri ha sido realmente un hombre que ha cambiado mucho, desde un político improvisado, que eran sus comienzos, hasta un político, y ahora ha dejado de ser un político para ser un estadista. Algo que en el siglo XX no abundó. Alfonsín no era un estadista. Alfonsín no era un estadista. Frondizi, que todo el mundo habla del Frondizi como el gran prócer, no era un estadista, era un hombre que estaba al servicio, manejado por el ejército y por la iglesia. No era un estadista. Al final, ¿no? Todo. Y además, ¿cuántos años gobernó? ¿Y qué hizo? Tuvo de ministro de Economía, el ministro de Economía que él quería, Frigerio, no podía ni verse en la Casa Rosada porque los militares se lo tenían prohibido. Y finalmente, ¿quién fue el ministro de Economía? Alzogaray. Era un disparate, el otro. Ahora, este fenómeno que vos ves en Macri es porque sacó más del 40% de los votos y, digamos, ahora revela su verdadera personalidad. Yo lo conozco, pero no tan profundamente. Yo no sé qué está en la cabeza de Macri. Creo que es de una audacia insólita, porque este discurso de hoy, si lo lleva a la práctica, y creo que lo va a intentar por lo menos llevarlo a la práctica, es una reforma casi revolucionaria, porque es terminar no con el kirchnerismo, que eso es fácil. El kirchnerismo está muerto completamente. Luchar contra Cristina es fácil, muy fácil. Pero es contra 70 años de populismo. Yo creo que hay una continuidad histórica bajo distintas facetas del populismo desde 1945 hasta la actualidad. Por lo menos en el plano económico. En el plano económico, el modelo económico que implementó Cristina Kirchner y Néstor Kirchner es exactamente el modelo económico de Perón con la economía de Miguel Miranda. Pero al punto, totalmente igual. Todos ellos la han gente fracasado. ni se acuerda de y quién aún era nadie se acuerda de Miguel Miranda. Bueno, ese fue. Y aún las dictaduras militares hicieron una economía populista. Onganía. ¿Quién más apoyó al sindicalismo que Onganía? Onganía le dio al peronismo, porque el peronismo con Perón eran empleados del Estado, manejados, hacían lo que Perón quería. Es decir, nunca la CGT peronista tuvo poder, nunca tuvo poder. Eran meros títeres de Perón. Pero Onganía les otorgó un poder insólito que fue las obras sociales. Desde entonces los sindicalistas... Perdón, pero las obras sociales también surgen por un problema de carencias del Estado para atender la salud pública. Sí, o por razones demagógicas, para tratar de tenerse a su favor al sindicalismo. Nadie apoyó más a Onganía que los sindicalistas, ni digamos. Hasta tuvo después su candidato propio, que era Bandor. Pero eso hay que recordarlo muy bien, eso, que el populismo estuvo implícito aún en las dictaduras militares. El gobierno de Videla pasa por ser ultraliberal. Martínez de Oz fue el que más empresas privatizó. Empresa que quebraba, empresas que eran nacionalizadas. ¿Qué tipo de liberalismo era ese? Ahora, todos ellos terminaron en catástrofe. Y no obstante, siguen volviendo a repetirse. Es la sociedad argentina que los apoya. Ahora, la sociedad ya vemos cómo es. Vos atribuís eso a un fenómeno de ignorancia. No, es cultura. Hay una cultura
se ha impuesto la cultura, que al principio pareció ser exitosa con el primer Perón, pero el primer Perón ya fracasa en el 50, no en el 55 cuando lo voltean. No, claro. En el 50 ya bueno, con la crisis. el populismo cae. El populismo cae. Ahora, esa tendencia de la sociedad de pronto a notarse en una situación de éxito, cerrar los ojos, no mirar para atrás, etcétera, también se da en los dirigentes, porque los que son jefes tienen una tendencia a la hegemonía en casi todos los fenómenos que se han dado. Sí. Ahora, la pregunta es, ¿esa tendencia vos la imaginás, la ves o crees que Macri no la tiene? Por ahora, aparentemente no. Por ahora yo no encuentro la pata populista, digamos. Porque todo el discurso bueno, no me refiero de hoy a lo populista, sino a lo hegemónico. A lo hegemónico. Bueno, tiene que tener un predominio, obviamente, un predominio para poder hacer algo. ¿No? El predominio no significa el régimen de partido único que hemos tenido en todo el, que estamos todo acostumbrados. Este ciclo de 70 años, ¿no? El partido único. Y antes también, ¿no? Cuando estaban los conservadores. Es decir, por ahora él se ha mostrado al contrario, muy abierto al diálogo, porque claro, necesita evidentemente, no sé si es una táctica o si es una concepción, pero es algo que no... Todavía no lo descubrimos. Es ahora, algo novedoso. Quiero que, y te voy a pedir que no me lo contestes porque vamos a dejar la pregunta colgada y la seguimos después de un corte comercial. Me parece que Macri tiene la intención de quitarle la denominación a todas esas cuestiones de monumentos, obras, calles, institutos, colegios, Sí. salvo cementerios. Los Kirchner le pusieron su nombre a todo, desde las represas del sur a este monumento presuntamente cultural que ni siquiera lo idearon los Kirchner, que es el CCK. Esto aparentemente Macri está dispuesto a cambiarle los nombres. A tal punto que ni siquiera cambió algunos nombres. Da este discurso revolucionario en un lugar que se llama Centro Cultural Macri. Bueno, Kirchner. Pero ahora vamos a hablar un poco más de eso. En un minuto nomás porque lo voy a hacer estudiar de esto mientras ustedes ven un sano aviso comercial. Nos había quedado en suspenso el tema de la inundación, sobre la saturación de los nombres Cristina y Néstor en casi todas cuestiones de la vida cotidiana argentina, salvo los cementerios, nunca entendí por qué no. Pero ahora Macri parece dispuesto a eliminar los nombres de Cristina y de Néstor, de Kirchner, en términos generales, todo lo que pueda y donde pueda. Eso de los nombres, estaba La Plata se era de Eva Perón, había una provincia, creo que era el Chaco, claro, que era de Eva Perón, o Perón. Sí, pero eso forma parte de un elemento decisivo de los populismos, de los autoritarismos y de los totalitarismos. El culto de la personalidad. Ahora, ese culto de la personalidad y ese fenómeno de tradición de enamorarse de sí mismo y del espejo tan característico de esta gente, pero independientemente de eso, quien decide enfrentar, si es que realmente lo hace, las cuestiones estas tradiciones populistas, con los cambios de nombre se consigue algo históricamente en otros lugares. Estoy preguntando también si ves que eso ha funcionado así, que la gente se olvida, porque en última instancia, qué sé yo, cambiaron Cangallo por Perón, pero la gente que vivió de cierta edad, Cangallo sigue siendo Cangallo. Entonces, la pregunta es esto, ¿y cuánto tiempo dura esa impregnación del nombre Kirchner? Y si hay alguien que sigue explotando, el Perón brasileño era Getúlio Vargas. Sí. Y Getúlio Vargas es un personaje de la historia, nada más. Exacto. No hay carteles de Getúlio Vargas por la calle, no hay ninguna calle, ninguna plaza ni ciudad que se llame Getúlio Vargas. Ahora, ¿es una tendencia también de la sociedad argentina? Sí. O fue más intenso el peronismo que Getúlio Vargas. De eso no cabe duda, pero digo, es proclive la sociedad argentina a tener esta especie de culto. Y bueno, tenemos toda la historia argentina, siglo XIX, Rosas.
Rosas fue un precursor del totalitarismo cuando en Europa no existía eso. No había dictadores tan totalitarios. Un dictador que pinta toda la ciudad de rojo, por ejemplo, o que impone a la gente de llevar alguna insignia colorada y que lo azul era perseguido. Eso es un fenómeno único de la Argentina en el siglo XIX. Después lo hizo Hitler, Mussolini y muchos otros, y Mao. Pero eso es un signo precursor dentro de... modestamente. Es como el del dulce de leche. Sí. Así que tenemos toda una tradición de autoritarismo bajo distintos nombres. Ahora, hablando de estos fenómenos tan vinculados al peronismo, uno ha visto el peronismo que en determinado momento, una vez desaparecido Perón, parecía que el peronismo entraba en un ciclo de disolución. Y de repente apareció, fue presidente, un personaje que se decía peronista, pero para los peronistas no era peronista del todo, como es el caso Menem. Y luego apareció otro tipo, como Duhalde, que está dentro de ciertas caracterologías también peronista, y después otro, como es el caso de los Kirchner, que también es otro peronismo. Ahora, ¿no parece que hubiera un personaje de esas características capaz de crear otro tipo, de cambiarse la piel, como todos estos otros pseudo-peronistas, y seguir funcionando? ¿Vos ves como esto como un fenómeno de ocaso irreversible o que simplemente va a aparecer otro? Está la metamorfosis del peronismo, porque Menem, por ejemplo, fue el menos peronista de los peronistas, porque Menem estaba ya al borde del neoliberalismo. Pero la gente se olvida de que en realidad el propio último Perón, el Perón del 50 al 55, era otro. Había cambiado. Exacto, Por ejemplo, había frenado los aumentos indiscriminados de salarios, se había amigado con el campo. Eso se olvida, el famoso acto en el Teatro Colón con el agro, con los agropecuarios, se amigó con Estados Unidos. El primer préstamo, gran préstamo de Estados Unidos fue con Perón. La misión Eisenhower lleva al hermano del presidente. Bueno, pero eso es 51, 52. Por eso, ya era otro. Entonces Menem incluso, con mucha habilidad, cuando le decían usted es un traidor al Perón, le decían no, miren lo que hizo Perón. Perón era un amigo de Estados Unidos, y efectivamente, del 50 al 55 fue un amigo. ¿Por qué cae Perón? Por el contrato con la California. Entonces, el peronismo no tiene, en su táctica política, no tiene una ideología, y un dogmatismo y un sectarismo demasiado estrecho. Se adapta, es pragmático fundamentalmente. Por lo tanto, una persona educada dentro de lo que se llama la escuela peronista puede salir para acá o para allá en cualquier momento. No es izquierda ni es derecha. El kirchnerismo pasa por ser de izquierda, no es izquierda. No es de ninguna manera izquierda. Toda la política que ha llevado a cabo no era el populismo, no es ni izquierda ni derecha. Esa es una característica del populismo. No se puede decir que sea ni de izquierda ni de centro. No es nada, es de acuerdo a las circunstancias. En ese plano también te noto a vos como reacio a cierto populismo de la Iglesia, del Papa, que también tiene características peronistas, porque además se ha formado en eso. Claro, yo lo digo bien en el libro que acá te traje, Bergoglio fue militante de la Guardia de Hierro, una de las sectas del peronismo más radicalizadas, ¿no? Que no era ni derecha ni de izquierda, pero era un fenómeno bien radicalizado. Y Bergoglio, toda la política que está haciendo como Papa, Bergoglio es una política populista. Los países que visita y los países que excluyen, va a los países populistas. Es admirador del dictador de Ecuador, por ejemplo. No se animó mucho con Venezuela porque era demasiado, pero en realidad su alma está ahí. El candidato político de Bergoglio era Scioli, no podemos negarlo eso. Y se rodea de toda la gente, Milagro Salas, su amigo de Milagro, bastante simpatizante con Milagro Salas, ¿no? ¿No ves ahora un proceso de acercamiento con el tema del... Táctico, obviamente el Papa no puede estar en contra del presidente exitoso de su propio país, es táctica.
absolutamente? Yo creo que sí. Yo creo que porque es desde su adolescencia hasta la actualidad hay una línea política, que es la línea populista. O El sea, peronismo. me lo está mostrando más como un hombre de Estado que como un religioso. Mucho más, sí, mucho más. No le interesa. La filosofía, yo he conocido gente, conozco gente que fue muy allegada al Papa y no le interesa la filosofía, la teología, le interesa básicamente la política. Qué raro siendo jesuita. Bueno, los jesuitas son muy políticos. Por eso. Sí, muy políticos. Bueno, no tengo el angelito, te lo voy a mandar después a tu casa. Bueno, pero yo en Quiero el cambio te libro. traje este libro que, según mucha gente me ha dicho, es mi mejor libro. Yo no lo voy a decir, pero creo que por lo menos es mi libro más ambicioso. Bueno, por lo menos es el último. Sí. A todos los que de un modo u otro empezamos con la alienación de Juan José Sebrelli en algún momento de nuestras vidas. Muchas gracias. Al contrario, gracias a vos. Ustedes supongo que lo han disfrutado y nos vemos el próximo lunes. Muy gentil.